Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este día, aquí a nuestras charlas de arte cúbico, cuarto de ensayo, en esta temporada donde hemos estado platicando con grandes músicos que desarrollan sus carreras aquí en nuestro país. Les recuerdo que estas son charlas quincenales, los martes a las 8 de la noche, aquí a través del Facebook Live de Arte Cúbico Estudio Musical. El día de hoy estamos de manteles largos, larguísimos, tenemos una súper invitada. Shari, es un honor tenerte con nosotros hoy. Y bueno, antes de cederte la palabra, voy a leer un poquito de quién eres. Todos te conocen, pero por si alguien no sabe todas las cosas maravillosas que has hecho en tu carrera, voy a platicar un poquito de ti. La maestra Shari Mason, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y de la Orquesta Sinfónica de Minería. Mason es una de las intérpretes mexicanas más destacadas de su generación. En 2017 fue invitada junto a 22 músicos de 19 países para unirse a la Filarmónica de Nueva York durante los conciertos denominados A Concert for Unity. Paralela a sus actividades orquestales, lleva un intenso calendario como solista invitada por las orquestas más sobresalientes de México y como músico de cámara al lado de músicos como Vadim Glusman, Roberto Díaz, Hans-Horst Schellenberger, Philip Quint, Paul Hogan y una enorme cantidad de músicos increíbles y famosísimos en este planeta. Fue concertino de la Orquesta Filarmónica de Querétaro entre enero y septiembre de 2010, cuando ganó la audición para ocupar el mismo puesto en la Orquesta Sinfónica Nacional. Estudió en la Escuela Vida y Movimiento Ling-Yolisti y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy Facultad de Música de la UNAM, con Natalia Kosavatskaya, y en Bloomington en la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana con Henryk Kowalski. En 2012, con motivo del centenario del natalicio de José Pablo Moncayo, participó en la edición discográfica lanzada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, grabando su integral de música de cámara para violín. En el sello Urtes Classics se le pueden escuchar también la segunda sonata opus 100 de Brahms, uy, qué cosa tan hermosa, y la sonata opus 9 de Szymanowski, wow, que grabó junto al pianista Manuel González. Shari es una de las más extraordinarias violinistas que están en este momento en nuestro país y es para Arte Cúbico un orgullo que nos esté acompañando en esta noche. Shari, bienvenida al cuarto de ensayo. Edith, muchísimas gracias por tan lindas palabras, hasta me pongo roja de pena con tantos halagos, te lo agradezco mucho y es un placer para mí poder estar aquí. Y bueno, nos emociona mucho que estés aquí con nosotros, esta serie de charlas que se llama Cuarto de Ensayo, porque tú lo sabrás mejor que muchos, que es este lugar, este cuarto donde estamos muchísimas horas de nuestra vida preparando el producto musical que después compartimos con tanta alegría con todos los que nos rodean. Y yo estoy segura que muchas de las personas que te ven salir siempre tan segura y con tan buena energía siempre ahí en los conciertos, ¿verdad? Y viene la concertino, la jefa, a cada concierto que va a empezar. Yo siempre digo, ¿cuánta gente del público se preguntará? Y esa maestra, ¿qué tal cuando era niña y era chiquita y estaba decidiendo si hacía música o no? Entonces, creo que sería súper lindo si nos pudieras contar sobre tus primeros acercamientos a la música, que recuerdes, y cuándo comenzaste el violín o por qué el violín, y cómo esos años influyeron en lo que hoy eres, ¿no? Platícanos, Shari. Mira, los primeros años de mi vida son la razón por la que yo soy músico. En esos primeros años yo me enamoré de la música, me enamoré del violín, era mi juego. ¿Cómo empecé con la música? Gracias a mi mamá. Empecé como a los 2 años a juguetearle al piano. Ella daba clases de piano a niños por mucho tiempo, así fue. Y después, por alguna razón, yo tengo 2 hermanos mayores y ellos empezaron a tocar el violín. Al ver que mis hermanos mayores tocaban el violín, pues yo llegué con mi madre a decirle, ¿por qué yo no? Porque eso no es justo, yo también tengo que tocar el violín. Charito es muy chiquita. Vele a decir tú al maestro que quieres tocar el violín. Entonces yo fui a decirle al maestro que quería tocar el violín y me dijo, bueno, pues consigue un violín de tu tamaño y te vienes a la clase. Y así fue, así empecé a tocar el violín porque yo lo pedí en poco de terquedad por ver a mis hermanos que también lo tocaban y porque yo no, hay que ser justos en esta vida. ¿Cuántos años tenías, Shari? 3 años.
3. Y tú fuiste a decirle al maestro que querías tocar el violín. Yo le fui a decir al maestro que quería tocar Wow. el violín. Y además algo muy chistoso. Pues mi niñez fue en la escuela de música. Allí me la pasaba yo y así lo recuerdo. Era mi lugar de juegos y mi lugar de diversión y mi lugar de alegría era la escuela de música. Yo acompañaba a mis hermanos a sus clases sin yo ser todavía alumna de la escuela y me pasaba tocando de puerta en puerta en los salones de la escuela, en clases de licenciatura, de lo que fuera. ¿Y pueden entrar a su clase? Entonces, me metía yo a las clases porque, digo, tú eres maestra, tú bien sabes que si te llega un niño de 3 años, además yo tenía un discurso muy bien preparado, y yo, me voy a portar bien. Si no me porto bien, en ese momento me salgo. Me saca usted de su clase y estoy completamente consciente. No, pues ¿cómo decirte que no? Entonces, pues no me podían decir que no. Era una cuestión entre curiosidad, morbo y pues, se les rompió el corazón de decirle que no a la niña, ¿no? Hasta que de plano, pues todos los maestros me conocían. Era la niña que se metía a las clases, que se la pasaba en los ensayos de orquesta. Una vez me perdí en la escuela de música, estaba yo en el ensayo de orquesta, pero todo el mundo me conocía, entonces me encontraron muy rápido, porque ya sabía, Shari está en el ensayo de orquesta, Shari está. Entonces me empezaron a decir los maestros, ok, quieres entrar, pero tienes que participar en la clase. Y empecé a tomar clases de solfeo y empezaba a tomar clases de coros, y yo participaba en todos lados. Esos primeros años fueron básicos. Esa es la razón por la que yo me convertí en un músico profesional, por la que yo hago lo que hago hoy en día. Me enamoré de la música, era mi lugar de felicidad, era libertad, todo era alegría, todo era diversión. Y esa es la razón por la que estoy aquí hoy. Wow, Shari, me encanta un par de palabras que estás diciendo, como libertad, alegría y diversión, porque pues eras una niña súper chiquita, ¿no? Y cómo, o sea, no era una obligación, ¿no? No, yo creo que en gran parte como un juego, ¿no? Por supuesto, la parte de obligación y la parte de responsabilidad vino muchos años después. Claro. Allí vino cuando conocí a la que es mi madre en la música, que es la maestra Natalia Bartieskaya. Ella fue la que me formó, ella me hizo, y allí me cayó la responsabilidad de lo que realmente era ser un músico profesional, ¿no? Dedicar tu vida a eso. Pero antes de eso, pues realmente yo era la mascota de la escuela y todo era felicidad. Yo no tenía me decían, párate en un escenario y toca. Pues toco. Y si tocaba, claro, iba espantoso y parecía que le estaban apachurrando la cola a un gato. No pasaba nada, yo estaba feliz y tocaba donde me dijeran que tocara ella. Me encanta que digas que primero fue el amor y luego la responsabilidad, ¿no? O sea, el amor a la música, ya después entendiste que también tenía sus responsabilidades. Fíjate, Shari, que yo me acuerdo de ti, porque bueno, para los que no saben, pues yo soy más vieja que Shari, bastante más vieja. Y me acuerdo una vez que fui a tocar a la orquesta del maestro Cruz, y ahí estaba Shari, la niña estrella, ¿no? Y me acuerdo que hace una chiquilla pequeñita, bien bonita, que ella andaba tocando con todo, ¿no? Y yo fui porque iba a tocar, no me acuerdo si era un concierto de piano o iba a tocar algo con la orquesta como piano orquestal, la verdad no recuerdo, pero sí me acuerdo de ti y creo que es la primera vez en mi vida que te vi, ¿no? Y sí, eras justamente esta pequeñita que estaba ahí en la orquesta. Y me acuerdo justamente que así tocabas con muchísimo gusto y emoción desde aquel entonces, cuando estabas así bien pequeñita. Y algo me dijo Natalia cuando llegué con ella, dice, todo está mal, todo lo tocas mal, está mal tu técnica, están mal tus bases, todo está desafinado, pero eso sí tocas con muchas ganas, siempre tocas con muchas ganas. Eso, uy no, qué bien. Bueno, lo demás después se fue arreglando, ¿no? Bueno, estamos aquí platicando con la maestra Shari y queremos decirles a los que nos están escuchando que por supuesto pueden comentar, pueden mandar preguntas, saludos, comentarios. Como ven, la maestra Shari es una maestra súper abierta a escuchar y platicar y comentar, así que si tienen algo que quieran saber de cómo empezar de chiquitos o ahorita vamos a hablar también de su vida profesional, no duden en escribirnos ahí en el chat del Facebook, ¿ok? Oye, Shari, ¿y cuándo supiste
que todo eso que era juego y diversión y se empezó a convertir en responsabilidad. ¿Cuándo, cuándo decidiste, si hubo un momento o fue un proceso en que dijiste, no, de esto voy a vivir? O sea, yo quiero ser músico profesional por el resto A de mi los vida. 9 años. A los 9 años. A los 9 años. ¿Y cómo esto fue porque entré al concurso nacional de violín, al concurso de violín novelo que se daba en la escuela de música, ahora facultad, en la categoría de niños, en la categoría A, la más chiquita. No entré con ninguna expectativa de ganar absolutamente nada y resulta que gané y gané el primer lugar. Y en ese momento me cayó como una responsabilidad muy grande en mi pequeño ser. Y sentí que, pues, que soy primer lugar nacional, tengo una ¿Y ahora qué hago, no? Y ahora lo tengo que hacer muy bien porque tengo esta responsabilidad ahora en mí, ¿no? Y todavía no conocía a Natalia, pero en ese momento dije, esto es lo que voy a hacer. Wow. Esto es a lo que voy a dedicar mi vida. Digo, siempre había dicho que iba a ser, la música siempre estuvo en todas las pláticas de qué quiere ser de grande, o sea, siempre tenía algo que ver, pero en el momento que dije voy a ser violinista fue a los 9 años. Qué bonito. Fíjate que hemos tenido pláticas con otros maestros de otros instrumentos, ¿no? Yo misma también comencé pequeña como tú, y algunos han hablado de procesos, ¿no? O sea, que no hubo un momento así que los iluminó, que dijeron, esto es lo que voy a hacer, y otros como tú nos han hablado de que hubo un momento así específico. Sí. Es muy interesante cómo la música nos llega a todos de diferentes formas. Por supuesto. Pero siempre... Transforma. Exactamente, y nos transforma. Eso que acabas de decir, nos lo robaste. Que justamente el lema que tenemos en Arte Cúbico es música transformando vidas. Mira, ya empezaron a llegar aquí los saludos. Luis Quinza comenta, la mejor violinista del país y mucho más. ¿Ves? No solo lo opino yo, Shari. Oye, y bueno, entonces decidiste a los 9 años que ibas a estudiar música profesional, pero de ese momento allá, digamos, empezar una carrera, pues todavía pasó mucho tiempo, ¿no? Luego hiciste la carrera, luego... Por supuesto, estudié años en la escuela de iniciación, después el propedéutico en la Escuela Nacional de Música, después entré paralelamente a la Olinjo Listli. Antes de entrar a la Olin, yo tomaba clases con la maestra Natalia de forma particular. Y pues con la maestra Natalia empezó, como ya lo dije, cambió mi mentalidad y empecé a tener conciencia de lo que realmente se requiere del compromiso que requiere esta carrera, ¿no? Y después de terminar la licenciatura, hice la licenciatura en ambas escuelas, en la Olin y en la Nacional de Música, y me fui a hacer la maestría a la Universidad de Indiana. Yo creo que cuando me fui a hacer la maestría ya tenía yo un camino profesional recorrido en México que me ayudó mucho, una experiencia que probablemente no sea tan común para la edad que yo tenía, sobre todo en orquesta. Yo he estado en orquesta desde chiquita, como tú lo dices, ¿no? Me conociste en orquesta. Y se ha vuelto mi zona de confort y además disfruto muchísimo el repertorio de orquesta. Empecé a tocar con orquestas profesionales desde temprana edad, me empezaban a invitar y decía, ok, vamos, y empiezas a aprender muchísimo estando atrás, teniendo la oportunidad de observar, de escuchar, de prestar atención y de aprender. Y poder aprender sin tener tantas responsabilidades encima de ti. Claro, porque me voy a saltar un poco en la historia, porque dices que así atrás y aprendiendo y no sé qué. ¿Alguna vez pensaste que después ibas a estar hasta enfrente como concertino de una orquesta? De varias orquestas, resulta. No. No. Pero ya llegamos a ese punto de tu vida. No, nunca imaginé estar de concertino. Nunca imaginé tocar en Sinfónica Nacional. Recuerdo que yo decía con mucha seriedad,
nunca voy a tocar en Sinfónica Nacional, porque Sinfónica hay que ir al centro y es muy complicado y es muy el tráfico. las manifestaciones y el tráfico y bla. No, yo no voy a tocar. Yo me voy a ir a tal orquesta. Y mírate. Yo tenía mis planes muy... Y ahora orgullosamente soy parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Mira, hablando de tu experiencia orquestal, tienes aquí un saludo de Tania Yañe. Te felicito, Shari, por tu gran trayectoria artística. Tuve el gran privilegio de ser compañera de Atril en la UFUNAM. Súper linda y agradable persona, y muchos aplausos para ti. Muchísimas gracias, Tania. Es parte de lo que uno aprende, ¿no? En la orquesta, el compañerismo. Es increíble, por supuesto. Oye, Shari, y bueno, te fuiste a Estados Unidos, estuviste allá estudiando, estuviste en Indiana, ¿no? Estuve en Indiana, sí. Luego regresas a México. Regreso a México, regreso a tocar en la Orquesta de Minería en verano. Yo ya tenía varios años trabajando con la Orquesta de Minería. Estaba como asistente de concertino y me invitan a hacer concertino en la Filarmónica de Querétaro con el maestro José Guadalupe Flores. Entonces me llamó un día y me dijo, necesito concertino. ¿Para cuándo? Pues necesito que te vengas la próxima semana. Y tomé la decisión en 15 minutos. Le dije, ok, sí, me mudo a Querétaro. Dije, ese tipo de experiencias creo que no se dan tan fácil y cuando están ahí hay que tomarlas. Hay que aprovecharlas. Por supuesto, y fue una experiencia muy bonita y me sirvió muchísimo. Y fue un previo para Sinfónica Nacional muy, muy útil. Claro, o sea, si agarraste maletas y te fuiste a Querétaro, tomaste la oportunidad. Exactamente, y fue muy bonito. Estoy muy agradecida y le tengo muchísimo, muchísimo cariño a esa orquesta. Y después surgió la audición de concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y no, estando en esta carrera, estando en este país, sabes que es un puesto que no puedes dejar pasar. Simplemente el preparar una audición para concertino y de la Orquesta Sinfónica Nacional de tu país es indispensable, es un paso muy grande, y lo que hice fue preparar la audición y prepararla con todo lo que podía, ¿no? Obviamente tenía yo años de estar preparando repertorio de audición, no para una orquesta en particular, no para un puesto en particular, sino para entrar a una orquesta, para tener un trabajo en un futuro, porque siempre me llamó la atención estar en una orquesta y ser parte de ese grupo. De ese sonido, ¿no? Es una cosa indescriptible. Y además no lo puedes repetir. Me encanta hacer música de cámara y me gusta mucho tocar de solista, pero no hay nada como tocar dentro de la orquesta y lo que puedes conseguir, estar dentro de ese sonido, estar dentro de ese cuerpo increíble de 100 músicos, 150 gentes tocando una sola cosa, hablando sin decir una sola palabra, comunicándose de esa manera. Es magia pura, es increíble. Te entiendo perfecto. Yo también creo que es una de las experiencias más increíbles que puede haber en la vida. Es muy bonito porque tú la vives desde hasta enfrente y yo desde hasta atrás, en los dos extremos así de la orquesta. Pero sí, el sonido que te envuelve y que eres parte de eso, yo creo que es correcto. Es una cosa increíble. Oye, Shari, ahora eres pues una gran músico ya establecida en este país y tienes trabajo no solo, como bien decías, en la orquesta, sino que también haces música de cámara y también eres invitada a tocar como solistas. Entonces, bueno, yo sé que llevas una vida profesional súper agitada, aunque ahorita estamos un poco medio pausados y aún así estamos, creo que ocupados, ¿no? Yo sé que sigues estudiando, ahí veo tu violín atrás, estoy segura que todos los días ahí estás dándole duro como todos tratamos, pero cuéntanos, aparte de la pandemia, ¿cómo es la vida de un profesionista como tú? O sea, tus días diarios, no sé, tus semanas, o sea, ¿cómo vives?
Pues yo creo que la vida de cualquier músico implica muchísimo estudio, muchísimo trabajo todo el tiempo. Depende de los proyectos que tenga yo en puerta. Estoy ocupada o muy ocupada o en la locura total. Y hay veces donde todo se junta en una sola época y ni modo, ¿no? Tienes que sacar adelante 50 conciertos que tienes en un mes y ni modo. Ni modo. El reto de todo esto es aprender a administrar tanto tu tiempo de estudio como tu energía y cuidar tu cuerpo. En ese aspecto, el cuidar mis músculos, pues lo tuve que aprender de una manera no muy agradable. Tuve una lesión fuerte, tuve tendinitis hace 5 años y en ese momento dije, alerta, alerta, ¿qué estoy haciendo? No puedo hacer todo, no puedo abarcar todo. Claro. Porque el que mucho abarca poco aprieta y eso es un hecho. No puedes cumplir al 100% en tantos lugares, pero afortunadamente creo que aprendí la lección y me gusta hacer y tengo el privilegio de poder tocar los proyectos que me interesan muchísimo. Mi día a día es, si estoy en Sinfónica Nacional, es desde la mañanita, me levanto a las 5 o 6 de la mañana, me voy al ensayo a las 7, llego al centro a las 8, si puedo un poquito antes, me pongo a calentar, no nada más mis músculos, sino mi cabeza. Mi concentración para cuando empiece el ensayo, estoy lista, estoy despierta, estoy alerta y puedo cumplir con las responsabilidades que implica mi trabajo y esa silla donde estoy sentada. Después de los ensayos, bueno, en el ensayo es todo el trabajo que implica estar dentro del ensayo e ir formando un ensamble, el ir entendiendo la interpretación que te está pidiendo el director, el leer al grupo. Esa parte del trabajo la disfruto muchísimo. Después regreso, como a veces tengo que comer en el carro porque tengo que irme de ahí a otro ensayo. Claro. La locura de la vida de un músico sumada con la locura de la Ciudad de México. Y así es. A veces tienes tiempo para comer en el carro. De ahí me puedo ir a otro ensayo. Si no me voy a otro ensayo, llego a la casa y como algo y estudio y estoy preparando ya sea el repertorio de orquesta que tiene que ir en ese mes, en esa temporada. Hago un plan según las temporadas, según los conciertos que tengo en las temporadas, y así organizar mi tiempo. Y así organizar ensayos de música de cámara y el repertorio que tengo que tocar de solista, ¿no? O sea, organizas tu repertorio. Sí. Claro. Organizo mi repertorio según los tiempos que tengo, en cuántos meses tengo que tocar cuántas cosas de ese repertorio, qué es lo que conozco, qué es lo que ya he tocado, claro, qué es lo que tengo que aprender, porque no es lo mismo montar repertorio nuevo que aprender, que volver a tocar algo que ya tocaste. Claro. Lo tienes que estudiar igual y cada vez va a ir cambiando y tus interpretaciones y tus decisiones artísticas respecto a la obra se van transformando. Y eso es natural y además espero que pase, ¿no? O sea, que uno vaya creciendo, ¿no? Claro, pero eso te ayuda a equilibrar, ¿no? Porque entonces sabes que hay cosas que a lo mejor te puedes acordar más rápido, que van a requerir menos tiempo de tu parte porque es algo que ya tocaste o que ya sabes cómo abordar, y tienes algo nuevo que sabes que a lo mejor te va a tomar más tiempo. Por supuesto. Es una cuestión de organizar mi mente y mis tiempos de estudio para que a su vez pueda yo cuidar mis músculos y no excederme en trabajo en algunas épocas y poder tener una lesión.
otra vez, ¿no? Entonces... Yo te agradezco, Shari, tu honestidad, porque a veces esto de las lesiones es un tema tabú, ¿no? Entre los músicos. Y yo creo que muchas veces es porque la gente piensa que si tienes una lesión es porque eres mal músico o tienes mal técnica, o que estás, ¿no?, tocando mal y no. Bueno, obviamente, no, para nada. A mí le agradezco, una de las cosas que más le agradezco a mi maestra es que me enseñó a cuidarme. Claro. Estudiando. Me dijo con lujo de detalles, a ver, tus músculos son así, tu naturaleza tiene estas ventajas y estas desventajas. Si tú no cuidas tal y tal y tal y cual cosa, te puedes lastimar. Y hizo muchísimo énfasis por muchos años en eso, en cuidarme. Es exceso de trabajo, que a veces pasa. Fue exceso de trabajo, fue querer cumplir con todo y decir a todos sí, porque esto me gusta, y este proyecto también, y este es muy interesante, y este otro, y aquí este trabajo. Y claro, coincidió cuando estaba yo de concertino, pues estoy de concertino en 2 orquestas. Sí, claro. El poder coordinar ese trabajo no es sencillo, Sí, me costó aprender a hacerlo. Yo me acuerdo perfecto un viaje en el tráfico que íbamos tú y yo, creo que de Sinfónica Nacional a Minería o algo así, íbamos en un taxi las dos y justo íbamos hablando de este asunto de las lesiones y de la carga de trabajo y cómo uno tiene que aprender a medirse, ¿no? Y es importante que los que nos están escuchando, que a lo mejor son estudiantes o ni siquiera son músicos o están aprendiendo o no sé, pueden estar en diferentes puntos de su vida, sepan que no todo es color de rosa, ¿no? O sea, que hay que saber disciplinarse, hay que saber cuidarse, hay que saber muchas más cosas que saber dónde está el do, el re, el mi, o cuánto vale una negra, una blanca. O sea, hay muchas otras cosas que están implícitas en esta carrera de ser músico, ¿no? Pues es que hay una cosa que creo que es muy importante y los músicos siempre la dejamos de un lado y la ignoramos, es que hasta cierto punto somos atletas. Lo que hacemos es trabajar con nuestros músculos, es trabajar con nuestro cuerpo. Y no estamos acostumbrados a cuidar ni nuestro cuerpo ni nuestra mente. Y cuando empezamos a entrar en la dinámica profesional de la vida de un músico, todo es tengo que estudiar 50 horas diarias, tengo que estudiar, y es una obsesión porque tengo que estudiar. Y más bien creo que tenemos que aprender a estudiar y ser más eficientes con nuestro tiempo y aprender a pensar antes de tocar. Analizar lo que voy a hacer y no repetir errores y no estar tocando de arriba abajo. Eso creo que es un error muy común en nuestra vida como músicos. Y cuesta mucho trabajo aprenderlo, aprender a estudiar, aprender a ser eficientes. Porque es tan importante el estudio como lo es el descanso. Claro. Como es la alimentación, como es calentar antes de tocar, calentar tus músculos. Si no, tú solito pones tu cuerpo en una charola de plata para que tengas una lesión. Ay, yo espero... Ese tipo de cosas hay que aprenderlas. Claro, yo espero que todos los que nos están escuchando estén tomando nota de estos consejos tan importantes que nos estás dando. Oye, Shari, cuéntanos bueno, ya dijiste muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es una de las cosas que más disfrutas de tu vida musical? Ya nos dijiste que tocar en orquesta, pero ¿hay algo más o eso es? ¿O qué nos contarías? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más disfruto es compartir lo que hago. Y ahora en estas circunstancias lo puedo notar y lo puedo ver de manera mucho más clara. Es compartir con mis compañeros, es tocar sola no me deja nada, tocar nada más para mí. Sí es bonito, lo puedo disfrutar, pero no tiene mucha trascendencia, no tiene el peso ni el significado que es tocar con otras personas, que es hacer música de cámara, que es tocar con mis colegas de la orquesta, que es poder decir tantas cosas sin decir absolutamente nada. Puedes comunicar tanto con la música sin decir una sola palabra.
a gente que a veces nunca ha escuchado un concierto en su vida, que no, el poder conectar Claro. tanto con músicos como con el público, eso es lo que más disfruto. Ay, qué bonito, yo también. Ay. Oye, Yari, ¿y qué considerarías tú que es de lo más difícil que te toca hacer? Hablas un poco de gestionar tiempo, obras y demás, pero ¿hay alguna otra cosa que tú considerarías complicada? Bueno, creo que la carrera de un músico es sumamente compleja. De por sí. De por sí, pero hay el puesto de concertino tiene todo otro nivel de complicaciones que nadie te avisa antes de llegar ahí, ni siquiera en letras chiquitas lo vas a encontrar. Esto. ¿No? Cuéntanos, ¿qué pasa ahí arriba? Un texto muy, muy complejo ahí, ¿no? Porque no nada más significa tocar tus notas y tú tienes que estar muy bien preparado. No, existe una parte, también una parte política, existe una parte administrativa que tienes que estar al pendiente, que tienes que estar enterado, que tienes que involucrarte, te guste o no, y tienes que saber hasta qué punto te puedes involucrar y hasta qué punto no, y no te corresponde. El saber, creo que de las cosas más complejas es el querer resolver cosas y saber que tienes un límite y que hay cosas que no están en ti, que no te corresponden, y saber que hay cosas que sí te corresponden, aunque no estén en el contrato, que no sean, son implícitas. Y en la parte musical, en cuanto a ser concertino, para mí es mucho más importante el ensamble que lo que yo haga. No, lo que yo haga, si se me va una nota, si yo tengo que llegar al primer ensayo con todo el conocimiento de la obra, conociendo el score, estudiando el score, no nada más, el score es la partitura de toda la orquesta, no nada más mis notas, no depende nada más de lo que yo hago. Me tiene que importar muchísimo más lo que hacen todos los demás y tengo que estar al pendiente de lo que están haciendo todos y cada uno de la orquesta. Y comunicar con el director esta comunicación que de una u otra manera el concertino tiene que pasarle a la orquesta. Y esto no lo puedes aprender en un Más libro, que estando ahí, ¿no? Más que estando ahí, más que haciéndolo, porque además de todo, cada grupo, cada orquesta necesita algo distinto del concertino. Ajá. O sea, tienes que ir como midiendo, ¿no? Y es como un poco tener un sexto sentido, ¿no? Del ambiente en el que estás trabajando o desarrollarlo para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, y siempre sumar al equipo, ¿no? Exactamente. Todo se trata del equipo, es el resultado de todos, no es el resultado de una persona. Claro. Oye, Shari, y en todo este mundo complejo que nos platicas, ¿tendrás alguna anécdota que nos puedas contar? Una que nos puedas contar. Puede ser una cosa divertida o no sé. Ay, mira, yo creo que de las mejores anécdotas que tengo fue salir al escenario en León, en el Teatro del Bicentenario, lista para tocar el concierto de Brahms de solista, el concierto de violín de Brahms. Es uno de los grandes conciertos de violín que hay, dirigida por Hans Schellenberger, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Estoy saliendo al escenario, todo muy bien. Estoy entre los primeros y segundos violines, pasando por el medio, a punto de dar la vuelta al primer atril para colocarme donde tengo que estar parada para tocar de solista. Y todo el mundo piensa que fue mi vestido, pero no fue mi vestido. Pisé con el tacón de los zapatos un tape de esos fosforescentes que ponen en los escenarios, que son
bastante resbalosos, que son como plástico. Entonces lo pisé con el tacón y generalmente yo intento salir con un paso muy firme para no caerme, para que no tenga yo ningún percance. Y tomo el violín y el arco en la mano izquierda para tener una mano libre para resolver cualquier imprevisto. Qué bueno que hice eso, porque al pisar el tape en el escenario se me fue el zapato, se me fue el tacón y pues ahí voy. Con todo el violín. Claro, el violín fue así arriba, violín y arco arriba. A mí me puede pasar lo que sea, pero al violín no le pasa nada, ¿no? Afortunadamente tuve la grandísima suerte de que, bueno, el director venía atrás de mí, entonces me tomó del codo, y el maestro Saloma, que fue concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional por muchos años, admiradísimo el maestro Saloma, estaba tocando el concertino, tuvo unos reflejos increíbles, y yo no sé cómo alcanzó a darle la vuelta a la tril y me rescató del lado del violín. Entonces, gracias al maestro Saloma y al maestro Schellenberger, no caí así. Eso sí fue una entrada pero triunfal. caí con cierta elegancia. Creo que esa es la mejor anécdota que tengo, porque además el público se escuchó primero. ¡Oh! Y luego te paraste y tocaste tu concierto. Toda la sala, ¿no? Entonces después, qué bueno, pues todo está bien. Me levanté. Y vámonos. Y me paré enfrente del público y pues más bien me reí, pues ¿qué más hago? Pues era de risa lo que me había pasado. Y el público se rió y bueno, creo que fue una grandísima ventaja el que me hubiera yo caído, porque en ese momento ahí se fueron los nervios, lo peor que pudo haber pasado ya había pasado. Oye, ¿y qué concierto ibas a tocar? Concierto de Brahms. Uy, no, pues ya sin nervios y con caída, lista. Entonces, sí, digo, afortunadamente eso sirvió para romper el hielo, y claro, el público de León, hasta la fecha voy y me dice, ¡ay, cuando te caíste! O sea, no se acuerdan si tocaste bonito o no, Brahms, ¿se acuerdan? Son de las cosas que no se olvidan y me parece maravilloso. Creo que es la anécdota más divertida que tengo en el escenario. Yo creo que no, esas cosas pasan, ¿verdad? No todo es así como que perfecto siempre. Oye, Shari, ¿y tendrás, digo, ese evidentemente es un concierto memorable, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Y recordarás alguna otra anécdota? ¿O tengas un concierto memorable por lo que significó emotivamente para ti haber hecho ese concierto, sea de cámara, sea de solista o sea de orquesta? Uno que guardes así en tu corazoncito. A lo mejor hay muchos, pero a lo mejor uno. Mira, hay muchos, pero puedo recordar la primera vez que toqué la tercera de Mahler con la Sinfónica de Minería. Fue uno de los conciertos que más me han movido, que más me han conmovido tocando. Y en música de cámara, por ejemplo, pues haber tenido la suerte de tocar con gente que admiro muchísimo. En algún momento, Philip Quinn, que es un muy excelente violinista, hizo un festival de música de cámara en México y en algunas de las series me invitó a ser parte del festival, y las personas que vinieron a tocar en este festival y con quien me tocó trabajar en algunas ocasiones son músicos que admiro y que además llevo admirando por muchos años y que tienen una carrera espectacular y que son experiencias que no puedo reemplazar en mi vida, que me han dejado muchísimo y me han dejado amistades maravillosas. Por ejemplo, tocar con Inon Barnatan, que es un pianista extraordinario y es un camerista increíble, fabuloso. Paul Huang, que es un grandísimo violinista. Yo lo conocí chiquito, de 17 años, y tener en mi memoria que alguna vez toqué
cuarteto de Shostakovich con él, y yo fui primer violín y él fue segundo violín. ¡Qué emoción! Es increíble músico, y lo admiro y soy su fan, de verdad. Vine a los conciertos y soy fan, totalmente fan. No, pues la lista es larga, Shari, claro. La es que hay tantos conciertos. Muy bonita. Claro. Y pero creo que en general todos los conciertos tienen algo de memorable, todos los conciertos tienen algo para recordar, y eso es muy bonito. Sí, como no, y como tú dices, sobre todo cuando son conciertos compartidos, ¿no? O sea, cuando estás compartiendo la música, claro, se vuelve eso increíble, ¿no? Oye, nos dicen aquí que la charla está amenísima, que bien que estamos aquí platicando. Y bueno, le quiero recordar a nuestro público que esta charla que está ahorita en Facebook Live, después se queda grabada en YouTube, así que si se quieren volver a reír con las anécdotas que Shari nos ha contado, lo pueden hacer ahí en nuestro canal de Arte Cúbico en YouTube, porque ahí se va a quedar esta charla. O si quieren tomar nota puntual de todos los consejos que nos dio hace rato, que nos hablaba también de algunas cosas para organizarse en la vida profesional musical, tómenlo en cuenta, y bueno, ahí vayan poniendo sus preguntas para que ahorita que terminemos con nuestra plática principal, si tienen alguna otra pregunta, nos la pasen por ahí. Shari, con toda la experiencia que tienes, a mí me gustaría que nos compartieras más consejos de los que ya nos diste, pero como pensados específicamente, como tú sabes, en Arte Cúbico tenemos alumnos desde pequeñitos, niños desde 3, 4 años, hasta adultos de la tercera edad. Y siempre hay muchas preguntas en el camino. ¿Qué le dirías tú a alguien que está pensando en que quiere aprender a tocar el violín? O unos papás que están diciendo, ay, ¿será que lo mando? ¿Será que ya está en edad? O alguien que esté diciendo, no, yo ya estoy muy viejo, ¿será que puedo, que no puedo? O sea, alguien que está decidiendo acercarse a la música a través del violín, de tocar el violín. ¿Qué le dirías? Que lo hagan, que no lo piensen, que es un sí rotundo, no hay que pensarle. Es un instrumento en general, es un amigo que no te va a abandonar en toda tu vida. Y para los papás que están pensando en llevar a un niño a estudiar música, háganlo. El desarrollo que tiene un ser humano, hay muchísimos estudios al respecto, lo que ayuda al desarrollo cognitivo de una persona. La música desarrolla el hemisferio del cerebro que no se puede desarrollar con otra cosa. No nada más eso, la música te enseña mucho de ti, te enseña a tener paciencia, te enseña a ser tolerante, te enseña a trabajar en equipo, te enseña cosas que son esenciales para un ser humano. No es una cuestión de tocar afinadita unas cuantas notas. Va mucho más allá lo que la música puede hacer por una persona. Por eso es un sí, acércate a la música. No significa que te tengas que dedicar a la música, no significa, así es, pero hazlo con una buena guía. Para los niños, sobre todo, es muy fácil aprender algo. Todos lo toman como esponjitas. Y si está mal aprendido, si está mal enseñado, es muy difícil quitarse los vicios. Es muy difícil corregir algo que ya se hizo mal, que empezó mal. Buscar una buena guía es muy importante y es muy sano. Claro. No significa que busques una buena guía y tienes que ser ya, tomar la decisión de dedicarte a la música profesionalmente de por vida. No tiene que ser así. En el desarrollo de una persona, la música hace cosas que no puede hacer otra cosa, que no puede hacer otra área en la educación. Es justo lo que tú decías hace rato, ¿no? La música que transforma nuestras vidas, y es lo que decimos siempre en Arte Cúbico, porque nos va transformando en el sentido que nos va moldeando, ¿no? No importa si vas a ser músico profesional o no, a lo mejor vas a ser público asiduo a los conciertos,
O a lo mejor tampoco eso, pero a lo mejor vas a estar feliz tocando el violín en tu casa o con tu familia, o, ¿no? Y no solo eso, sino como bien dices, todo lo que desarrolla en nosotros como personas. Y qué importante, como dices, que aunque sea un niño chiquito, no crean que uno va a hacer música para entretenerlo un rato, sino que está formando a ese ser humano y ese compromiso ético, profesional, ¿no? Es muy importante, porque nunca sabes ese niño qué va a hacer con eso que aprendió, ¿no? Por supuesto, y hay otra cosa que me gustaría añadir, y esto directamente para los papás que llevan a sus hijos a una clase de instrumento. Entren a las clases, entérense de lo que está pasando, porque un instrumento es muy difícil. El violín en sí es lo más antinatural que existe en cuanto a postura, en cuanto a el manejo de tus músculos, el movimiento opuesto completamente a lo natural. Uh-huh. Es esencial tener una guía y tener un apoyo en casa, porque no puedes decirle a un niño, vete a estudiar y a ver y qué lo hace. dejas ahí solito. No, porque resulta un poco peor, ¿me entiendes? Puede ser contraproducente mandar al niño a estudiar solita, porque quién sabe qué va a hacer. Y no necesitas saber de música como papá para poder hacerlo. Simplemente estar presente en la educación de tus hijos, acompañarlos en el proceso. Mi madre, mientras estaba yo en clases con la maestra Natalia, por años me acompañaba a las clases y siempre con una libretita. Esa libretita, debo decir, que me aterraba. Porque te daba registro de todo. Todo quedaba por escrito. Pero gracias a esa libretita, habían muchas cosas que me decía. Tienes que estudiar de tal manera. Tienes una palabra en una frase, en una nota, en un dedito. Esa palabra era clave. Y yo no me iba a acordar si es que no lo hubiera escrito ella. Claro. Hay un triángulo, ¿no? Sí, papás, por supuesto, maestro, alumno, ¿no? Para sumar, sí. Y libreta en medio. La libreta en medio del triángulo. Es muy importante. Y ya, si no quiere libreta, pues ahora todo se graba. Entonces, pues, grabarlo. Y repites la lección y ves, es ser conscientes de los movimientos de tu cuerpo, de tu mente. Y particularmente para el violín, ya con gente que está avanzando un poquito más y están la técnica, los maestros, no, relaja aquí, no subas mete el codo, no lo subas demasiado, que el brazo, y siempre complicado. Sí, y tienes que estarte moviendo y terminas moviéndote según lo que te están diciendo y no lo que tu cuerpo necesita. Hay algo que es muy, muy útil, que es estudiar frente al espejo. En un principio es bastante molesto, es un poco incómodo, no es estarte viendo. No es bonito, pero en el momento que te acostumbras a estudiar frente al espejo, puedes resolver muchísimas cosas que por más de que te diga tu maestro, oye, es que está subiendo el codo, pues no me doy cuenta, yo no siento que estoy subiendo el hombro, yo no siento que estoy poniendo duro el meñique, o que el pulgar, o que estoy chueco, o que el arco se me está yendo chueco. Hay tantas cosas que tienes que pensar cuando estás estudiando un instrumento que necesitas todos los apoyos que puedas. Y el espejo es un apoyo maravilloso porque te está diciendo, tú te estás diciendo lo que está pasando, no te lo está diciendo un tercero. Y tú te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo y tú lo puedes arreglar. Tenemos aquí, oye, te voy a leer un comentario. Que quieren que se publique tu libretita. No. Dice Iván Martínez, que se publique esa libretita. Yo también tengo mis libretitas, ¿eh? De cuando era chiquita también la técnica libretita, pero esas están... No, esa libretita nadie la puede leer nunca en la vida, no. No, está buenísimo. Mira, por lo pronto aquí estamos grabando tus consejos y si no, alguien saque lápiz y pluma y haga su libretita con los consejos de la maestra Shari para los estudiantes de violín el día de hoy. Está buenísimo eso de la libretita. Oye, Shari, pues mira, nos has dado muchos consejos, incluso para quien ya está ahí estudiándole y dándole duro al violín. ¿Qué le dirías a alguien que está decidiéndose
a ver si se dedica o no a ser músico profesional. Está sopesando en la balanza. Yo creo que lo primero que le diría es si realmente amas la profesión, si realmente amas hacer música. ¿Por qué? Porque el compromiso que requiere es muy grande. Porque en muchas ocasiones en tu vida vas a pensar que estás haciendo un sacrificio, que estás dejando cosas de un lado. Yo no creo que sea un sacrificio. Y no lo creo porque es lo que más amo. Porque amo mi carrera, amo hacer música, amo tocar el violín. A pesar de que me cuesta muchísimo y que muchas veces estoy que me quiero jalar los pelos porque no me sale y quiero tirar el violín por la ventana y de pasito yo también, porque no es una carrera sencilla, porque siempre te vas a poner en comparación con los grandes talentos y tienes que aceptar que tú eres tú. Y que lo que tú tienes, con las limitantes que tienes, es muy importante. Lo que cada persona tiene que ofrecer es igual de importante que lo que tiene que ofrecer otra. Y es diferente. Claro. Y en eso existe muchísima riqueza. Pero también es un proceso difícil de asimilar. Es una vida es un compromiso de vida. Cuando decides ser músico, cuando decides dedicarte a eso, no es una decisión que se puede ni se debe de tomar a la ligera. Y sí, creo, es como un matrimonio, Pues sí. Probablemente más que el matrimonio. Probablemente más, porque... Un momento que con el marido. Pues sí, en muchas ocasiones sí, pasas mucho más tiempo en ese salón de estudios y con el instrumento que con cualquier otra persona y con cualquier otra relación en tu vida, porque esa es la relación que pues más peso le vas a tener que dar en muchas ocasiones. Así es. Que más tiempo le vas a tener que dedicar en muchas ocasiones. Entonces, o sea, ¿qué tal es tu amor y tu pasión para la música, digamos, ¿no? Para medirle a esa decisión. Lo puedes hacer con toda la conciencia que a pesar de los momentos de frustración y los momentos de oscuridad y de todo lo que tú quieras, Imanes, que puede pasar en esta carrera y en cualquier otra, pero a pesar de eso, tu amor por la música es más grande. Y esa es como tu brújula. No te va a pesar. Claro. Yo creo que esa es la única brújula que podría yo tener. Y además pensar un poquito, ok, me interesa dedicarme a la música. ¿Haciendo qué? ¿En qué área? ¿Dónde me gustaría desarrollarme? Me gustaría ser músico de orquesta, me gustaría ser solista, me gustaría hacer música de cámara, me gustaría dar clases, me gustaría tocar en eventos, me gustaría hacer grabaciones. ¿Qué me gustaría hacer? Hay muchas posibilidades. Eso está buenísimo, porque a veces la gente, claro, piensa que solo hay que ser solista. Claro. Y no, porque además de todo, siendo reales, ¿cuál es el porcentaje de los que estudiamos música que realmente tienen una carrera de solista? Es mínimo. Porque se tienen que juntar demasiados aspectos para que puedas tener una carrera de solista. Y además de todo, sí, una carrera de solista es maravillosa, pero yo escuché en muchas ocasiones que estar sentado en una orquesta era como, ay, ya fracasaste, ¿no? Como que no la armaste en el mundo de la música. Para mí no hay nada más increíble que estar sentada en una orquesta y poder tocar ese repertorio. Claro. Ningún otro instrumento solo puede sonar como suena una orquesta. Así es. Nada puede tener esa sonoridad. Entonces, no ver mal un área u otra. Claro. Simplemente es diferente. ¿Cuáles son tus fortalezas como músico? ¿Y cuáles son tus posibilidades reales de desarrollarte en ese ámbito, ¿no? Eso creo que también ayuda mucho cuando estás tomando una decisión si dedicarte o no a esta carrera.
Claro, cómo no, me gusta muchísimo cómo estás como desmitificando lo que muchas personas tienen cuando están decidiendo, ¿no? La música, ¿no? Pues que voy a ir a tocar a no sé dónde con no sé qué allá de solista. Cuando hay tantas oportunidades de hacer música y vivir de la música haciendo otras cosas que no solo tocar Por de supuesto, solista, o ¿no? también he escuchado muchísimo, ay, pero es en segundos violines de la orquesta. Los segundos violines son increíbles en una orquesta, son esenciales en una orquesta. Las voces intermedias son lo que hacen interesante Claro. la melodía que está sonando. Porque si tú tienes una melodía preciosa y le quitas las voces intermedias, es lo más insulso que puede existir. No tiene ningún, o sea, no tiene sabor, no tiene alma. O sea, en cualquier lugar en donde estés en la orquesta, es increíble. Igual en un Claro. cuarteto de cuerdas, no es más una cosa que la otra. Son Es un diferentes. equipo, es compartir y es ver en dónde están tus fortalezas y dónde puedes ofrecer más y dónde puedes recibir más. Tienes toda la razón, Shari. Tienes toda la razón. No sabes, yo creo que coincidimos tanto en nuestra manera de ver la música, ¿no? Y yo sigo pensando en este momento que estoy platicando contigo. Ella lo ve desde la silla de hasta enfrente y yo desde la silla de hasta atrás de la orquesta, pero estamos pensando lo mismo. Entonces, claro, es como un círculo que se cierra, ¿no? Desde atrás, desde hasta adelante. Y además, mira, Lindísimo. he tenido la oportunidad de estar sentada en todos los lugares de la orquesta y aprendes muchísimo y puedes ver las cosas con una perspectiva muy, muy distinta. Y en cualquier lugar es increíble sentarse en la orquesta. Y además de todo, debo decir que estando atrás en la orquesta es dificilísimo tocar. De los lugares más difíciles que puede hacer, porque todo te llega tarde, tienes que reaccionar de una manera muy distinta, dependiendo en el lugar donde estés, dependiendo en la sala donde estés. Vaya, es todo un tema, ¿no? Es todo Es toda un otra tema, plática. exactamente. Oye, Shari, pues mira, tenemos aquí algunos comentarios y preguntas. Tenemos un comentario de Valeria Mason, así que hola, ¿vale? Qué gusto saludarte. Y nos dice que sí, que pongamos mucha atención todo mundo a eso del espejo, que porque eso ha cambiado drásticamente para bien la técnica de arco de su hija. Entonces, eso del espejo, tómenlo así como muy buena nota, ¿ok? Y bueno, tenemos algunas preguntas, Shari. ¿Alguna vez tuviste pánico escénico? Y si es así, ¿cómo aprendiste a manejar tus nervios en el escenario? ¿O nunca te pasó eso? No, sí, por supuesto. Y nervios siempre tengo. Siempre. Nunca se van, ¿no es cierto? No, que lo sepan de una vez pero todos. Llevas toda tu vida haciendo eso ya, o sea, para estas alturas. No, siempre me pongo nerviosa cuando voy a tener un concierto. Siempre me pongo nerviosa cuando voy a tener un primer ensayo del repertorio que sea. Siempre estoy nerviosa. Una vez sí tuve como que una crisis fuerte estando tocando el solista. Tocando el concierto de Brahms, precisamente. No fue en esa vez que me caí, No, fue en cuando te otra ocasión, caíste. con otra orquesta, en otro lugar. Todo iba muy bien, me sentía yo feliz de que la introducción del concierto, que es tan difícil, y el pasaje que me preocupaba desde ese momento había salido muy bien. Y dije, ay, está muy bien. Tuve un pequeño tropezón de un dedo. Y en ese momento dejé que mi mente se apoderara de lo que estaba yo haciendo y que se fugara. Uy. Me enganché en ese error y empecé a cuestionar todo lo que estaba yo haciendo. Afortunadamente, seguí adelante y después escuché la grabación y dije, qué bueno que lo que yo estaba sintiendo no lo escucho. Y ninguna persona del público me dijo que se notara o que algo hubiera pasado. Pero en ese momento sufrí todo el concierto y lo único que quería hacer era echarme a correr y regresarme al camerino y ponerme a llorar. Mi consejo para poder combatir los nervios, el estrés en el escenario,
Mi maestro me decía mucho, Shari, cabeza fría, corazón caliente. Eso. Eso es muy importante. No puedes dejar que estás tan concentrado, estás tan enfocado que dejas de transmitir lo que, a fin de cuentas, eso es lo más importante, lo que tienes que decir. Pero hay una cosa que puede ayudar muchísimo y es tener un plan concreto de lo que vas a hacer. Paso a paso, la obra que voy a tocar. Aquí, ir analizando en tu estudio tus movimientos, tus músculos, tus decisiones artísticas, porque en cuanto al violín voy a ser muy específica. Aquí tengo que usar, en esta nota tengo que usar menos arco porque necesito ahorrar arco para tener un crescendo y poder dirigir la frase a donde la tengo que dirigir. ¿Cómo logras eso? Estudiando, pero estudiando tu plan. No nada más estudiando con el instrumento, no nada más estudiando, repite y repite y repite y repite y repite. No, que tu cabeza sepa claramente los puntos a donde vas a ir. Cuando estés estudiando y tengas un error y sea en ese momento, marcas ese error. ¿Dónde fue que tuve una duda? Repasar, si estás tocando de memoria, repasar las cosas sin el instrumento, sin la partitura, simplemente estar cantando la obra, con quién estás tocando, si vas a tocar con piano, qué es lo que está sucediendo en el otro instrumento, qué es lo que sucede en la orquesta. Uno tiene que saber qué es lo que está pasando en las otras voces. No puedes nada más pensar en lo que tú estás haciendo. Bueno, si es violín solo, bueno, eso es otra cosa. Pero tienes que pensar en las voces. En muchísimos momentos, lo que están haciendo los otros es lo que te puede rescatar cuando estás en estos momentos de estrés. En muchas ocasiones, cuando toco de solista, si empiezo a dudar o empiezo a sentir angustia de algún tipo, o yo solita tengo así como que mi diablito y mi angelito, que el diablito me está diciendo, pero ¿sí te acuerdas de qué nota sigue? A ver, dime el nombre de cada nota. ¿Estás segura? Que yo empiezo a pensar en el nombre de cada nota en un pasaje que ya me perdí, no tengo, o sea, mi lengua, mi cabeza, mi dicción no puede ir a la velocidad que tiene que ir. O sea, es ridículo pensar que puedo hacer eso. En muchas ocasiones, ¿en dónde está mi refugio? En la orquesta. En el ensamble. Porque en el ensamble hay una seguridad de cientos que están ahí atrás de ti. Claro. Y si no es en la orquesta, igual haciendo música de cámara, esa comunicación es el apoyo más grande que yo tengo en un escenario. Cuando empiezo a dudar, mi entorno lo que hay a tu alrededor es lo que más me ayuda. Claro, aunque hubo una preparación antes muy en tu mente y todo, ¿no? Eso es una suma de ambas cosas, ¿no? Por supuesto, porque además también tiene que haber un momento que sepas que si tu cabeza te está traicionando y se está yendo quién sabe a dónde. ¿Qué pasa? Porque eso pasa. A veces estás pensando y escuchaste un ruido en la sala y ya te fuiste y ya tu cabeza se está yendo a que el de enfrente está comiendo cacahuates. Pero eso va a pasar. Eso siempre pasa. Y van a abrir las puertas y va a sonar un celular y van a estar tocando como si tuvieran tuberculosis. Porque eso pasa en una sala de conciertos. Siempre pasa. Hay muchísimas distracciones. Tienes que aprender a regresar tu mente al lugar adecuado y también confiar en que la memoria muscular es maravillosa. Y en muchas ocasiones, cuando tu mente está quién sabe dónde, tus músculos simplemente van. Ya saben lo que tienen que hacer, porque por eso estuviste repitiendo y por eso estuviste estudiando todas las horas que estuviste estudiando y por meses o años o lo que tú quieras, ¿no? Tus músculos saben a dónde tienen que ir. Claro, y ahí está, ¿no? Más claridad, y a veces con mucha más claridad que tu mente. Correcto. Entonces, lo que me ha pasado es más bien mi mente me traiciona. ¿Cómo puedo controlarlo un poco teniendo un plan muy claro de lo que tengo que hacer? O sea, no es que no vaya a haber nervios, sino que te tienes que preparar para que cuando los tengas herramientas para compensarlos. Eso está buenísimo.
Oye, tenemos dos preguntas más. Una dice, ¿alguna vez estudiaste otro instrumento? Sí. ¿Lo recomiendas que estudiaste? Ajá. Estudié piano en muchas etapas de mi vida, estudié clavecín, no puedo tocar ninguno de los dos, estoy completamente negada, pero me sirvieron mucho, también tomé clases de ópera en alguna temporada, ambas cosas me ayudaron muchísimo a mi formación y con mi instrumento, y sí lo recomiendo, el piano es excelente para cualquier instrumentista, aunque no lo pueda tocar, sí lo estudié mucho y me ayudó muchísimo. Y cantar también, Claro. porque la voz es tu primer instrumento. Hay muchas cosas que tú no puedes resolver en el instrumento. Y dices, bueno, bajo el violín, ¿cómo lo cantaría? Uh-huh. ¿Cómo funciona esa frase cantándola? ¿Dónde tendría yo que respirar? ¿Qué es lo más natural? Y entonces ahí se te ilumina la vida y tienes una respuesta clarísima. Cuando a veces con el instrumento no es así, porque la naturaleza del instrumento es completamente distinta. Me gusta mucho lo que dices sobre cantar, porque uno pensaría, bueno, pues como el violín hay que entonarlo, o sea, hay que afinarlo, pues entonces el que canta, pues también, o sea, cuando cantas, digamos, también trabajas la afinación. O sea, sí, pero no es solo eso, sino que es una cuestión del concepto de las frases. Yo cuando hablo con mis alumnos de piano y que les digo que tienen que cantar las frases, a veces me ven con cara de, ¿y para qué? Si toco do, suena do, ¿no? O sea, yo no tengo que afinar. Pero es que creo que es algo que va más allá de eso, tiene que ver con una estructura en el cerebro, ¿no? De la melodía, que solo se entiende cuando cantas una frase, ¿no? Claro, porque además de todo, es como, si estás hablando, necesitas una estructura, necesitas fraseo, necesitas respirar, necesitas darle énfasis a determinadas palabras, a determinadas sílabas, necesitas comas, necesitas puntos. Ajá. ¿Cómo logras esto en un instrumento? En un instrumento no es tan obvio, en un instrumento es muy complejo. La única herramienta natural que tenemos es la voz. No es una cuestión de que si lo voy a afinar o no lo voy a afinar. ¿Cómo lo vas a frasear? Porque muchas veces tomamos decisiones de hacer una frase que no tiene nada, no es orgánica, realmente no tiene ningún sentido musical. Si lo cantas, te vas a dar cuenta que no tendría ningún sentido, porque si tú hablaras, es como cuando dices un poema. Claro. Necesitas los puntos, necesitas la puntuación, necesitas respiración. Muchas veces los instrumentistas nos olvidamos de respirar porque en el piano no tienes que estar respirando como lo tienes que hacer en un clarinete, en una flauta, en un oboe. No lo tienes que hacer y en un violín tampoco. Entonces nada más tienes que cambiar el aire. La música tiene que respirar. Así es. Es natural, necesitas un discurso. Cualquier discurso tiene pausas, tiene sube, baja, todo. Tienes que saber ese discurso y tienes que sentir ese discurso. La manera más sencilla es cantando. Sí. Por eso es súper importante cantar. No importa si crees que tienes buena o mala voz, eso es lo de menos. Lo que importa es cantar, no importa la edad, desde chiquitos, no importa. El chiste es cantar mucho, porque eso nos da una comprensión mucho más profunda de la música. Tienes toda la razón. Tenemos una última pregunta, Shari. Sí. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Cuál crees tú que es la aportación más importante que un maestro, una maestra de música pueda darle a sus alumnos? Sé que puede haber muchas, a lo mejor os puedes decir una que a ti te haya significado, o sea, algo que tú creas que es vital que un maestro le aporta a un alumno que estudia su instrumento. Confianza. Confianza, porque... ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque a mí me costó mucho tener confianza en mí como intérprete. En esta carrera uno se acostumbra a siempre ver lo que está mal, porque es lo que tienes que corregir. Y estás enfocado en todos los errores y en que cualquiera lo hace mejor que yo y es que no tengo este nivel y tengo que llegar aquí, esto está mal, esto está mal. Y uno siempre ve lo que está mal. Los errores que tienes. Está bien. Tienes que aprender. Hay que arreglarlos. Errores, por supuesto, y tienes que ser consciente de los errores que tienes. Pero también tienes que ser consciente de las cosas positivas que estás haciendo. Ahora que dices lo del espejo,
que el comentario de mi hermana, ¿no? Mi sobrina está estudiando violín. Ella va a cumplir 8 años y estoy reviviendo todo un proceso de enseñanza a través de mi hermana y de ella. Claro. Y hubo algo que su maestro le dijo hace un par de semanas y me pareció esencial para la vida de cualquier músico. Dijo, hay que hacer que el violín sea su lugar feliz. Ay, qué bonito. The violin needs to be her happy place. Eso me parece esencial, porque sí, tiene que ser tu compañero, tiene que ser tu amigo, tiene que ser algo que te dé felicidad, que te dé paz. A pesar de todo lo que existe en la carrera y a pesar de todo lo que tienes que corregir y que siempre tienes que estar enfocado en lo que tienes que mejorar. Pero el tener confianza de, sí, cometí un error, pero puedo aprender de ese error y tengo que aprender de ese error. Uno necesita salir a un escenario y tener confianza de que lo va a hacer y que lo puede hacer. No puedes salir a un escenario pensando que te vas a equivocar, porque entonces te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Y es una tarea muy, muy compleja que tienen los maestros, porque el balance entre lo que debes de pedir, lo que tienes que exigir y lo que tienes que decir está bien, lo estás haciendo bien. Y tienes que transmitir y hacerle a esa persona que sienta la confianza de que lo está haciendo bien y que lo puede hacer. Así es. Creo que eso es de las cosas esenciales, porque técnica lo puedes aprender, o sea, hay 1000 opciones, pero la confianza es algo muy difícil. Y qué bonita manera de poner eso de la confianza diciendo que tu instrumento, en tu caso el violín, en mi caso el piano o lo que fuera, sea tu lugar feliz. Y yo me quedo con esa frase para terminar hoy, porque hoy que vivimos tiempos tan difíciles, ¿no? Donde ni siquiera podemos hacer orquesta juntos, ¿no? O música tan juntos, solamente cada quien graba su parte y manden los cuadritos y los pegamos y hacemos como que estamos juntos, ¿no? Que es en lo que estamos metidos todos los músicos ahorita. Que nunca será lo mismo, ¿verdad? Que estar en vivo. Pero aún así, o sea, nuestro instrumento nos hace tan felices que aún a través de la virtualidad buscamos nuestro lugar feliz. Ese instrumento que nos está acompañando, esa música que nos está acompañando aún en estos momentos en que todo el mundo está en una situación tan difícil. Entonces yo creo que para cualquier persona que nos está oyendo hoy, sean músicos profesionales, sean amateurs, sean niños que están estudiando o papás que están llevando a sus hijos a estudiar música o papás que están pensando si llevan o no a sus hijos a estudiar música, sí, a todos digan sí, porque la música puede ser nuestro lugar feliz, aún en medio de esta terrible pandemia. Es una inversión de vida, de verdad lo es. Oh, Shari, no sabes qué gusto nos da haberte tenido aquí en esta noche. Yo me quedaba platicando así hasta las 12 de la noche, pero yo creo que nuestro público no nos va a esperar tanto tiempo. Uy, está entrando una pregunta así, le voy a dar chance, porque pues ya que estamos aquí y luego ya nos despedimos. Montse Calvar pregunta, ¿qué estudios recomiendas para calentamiento? Cuerdas sueltas. Cuerdas sueltas, buscar realmente el punto de sonido, relajación, posición, calidad de sonido. Las cuerdas sueltas son maravillosas y en cuanto a la mano izquierda, yo toco mucho Schradik para empezar a mover los dedos. El primero, el número 10, el estudio 10 de Schradik es muy útil. Tiene ahí cosillas que inmediatamente empiezan a despertar tus músculos. Escalas, las escalas nunca fallan. En el instrumento que sea, las escalas nunca en la vida fallan. Eso es
Eso es algo que debemos de adoptar como comer 3 veces al día, ¿no? Ay, Shari, Alimento le voy a llevar básico. tu mensaje a todos mis alumnos. Sí, es que además si van a calentar no empiecen a 20,000 por hora, ¿verdad? Primero despacito, pero Y claro. también hacer ejercicios de vibrato, lento, Correcto. empezar lento hasta que sientas que tus músculos, no forzar los músculos de entrada, porque puede haber una lesión. Entonces, con calmita. Sí, con calma. Súper. Muy bien, Shari. Bueno, pues ahí está, que no dejamos ninguna pregunta en el tintero, espero. Y bueno, entonces nos vamos a despedir. Queremos agradecer primero a Shari por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Shari, por compartir todas tus experiencias, tu sabiduría, que estoy segura que van a inspirar a muchas personas que te están escuchando en esta noche. Queremos agradecer a todo el auditorio que nos está escuchando, a todo el público. Gracias por tomarse el tiempo. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram como Arte Cúbico Estudio Musical. Seguiremos con estas charlas de cuarto de ensayo, donde estamos entrevistando, como verán, a gente muy interesante, a grandes músicos, así que no se lo pierdan. Recuerden que son charlas quincenales, los martes a las 8 de la noche a través de Facebook Live. Recuerden que tenemos tutoriales, temporadas. Ahora en septiembre hicimos una temporada de música mexicana que está ahí en YouTube. En diciembre vamos a empezar con las navideñas, claro. Tenemos tutoriales y tenemos inscripciones abiertas todo el año, así que nunca es tarde ni temprano para empezar a estudiar música. Ya, no importa si estamos a la mitad de la pandemia, siempre se puede estudiar música. Dice aquí un hermosísimo comentario para terminar. Tus palabras y pensamientos son sensacionales. Me identifico mucho contigo, Shari. Gracias por esta hermosa entrevista. Y yo creo que Tania, que nos manda este comentario, resume perfectamente bien nuestro gusto de haber tenido esta plática contigo. Así que bueno, música transformando vidas en Arte Cúbico. Los esperamos pronto. Gracias, Shari. Gracias a todos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Bye.